Dios les bendiga. Gloria a Dios. Eh, una vez más estamos aquí transmitiendo en vivo. Gloria a Dios desde la ciudad de Austin, Texas. Eh, Damos toda la gloria y la honra a Dios Jesucristo porque Él es el que merece toda la alabanza. Eh, Quiero dar gracias a nuestro hermano Mervin Pacheco, que es el director radial Kadosh. Gloria a Dios por su ministerio. Que Dios lo siga bendiciendo en su ministerio radial Kadosh. Esta es su hermana Nila Hernández. Gloria a Dios. Este es su programa Quiero tocar tu corazón. Gloria a Dios por este programa, porque Él es el que lo hace todo posible. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Hoy traemos el mensaje de Dios con el tema la iglesia y la justicia social. Gloria a Dios. Poderoso es Jesús por este mensaje del Señor. Gloria a Dios. Quiero hablar un poquito sobre la iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los que obedecemos, los que nos esforzamos a andar rectos en los caminos del Señor. Solamente Cristo es perfecto, pero Dios nos perfecciona a ti y a mí. Gloria a Dios. Pero hay que esforzarnos a ser obediente a la palabra. Poderoso es el Señor. Tengo la cita bíblica San Mateo 25, capítulo 25, verso 35 al 45. Gloria a Dios. Si tú quieres leer el mensaje de Dios juntamente conmigo, gloria a Dios. Y bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, vamos a leer la palabra. Dice así, solo porque tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Gloria a Dios. Estoy dando lectura a la palabra de Dios, los primeros dos versos bíblicos. Vamos a estar leyendo lo demás en un momento más, pero qué hermosa es esta palabra, ¿verdad? Con el tema la iglesia y la justicia social. Yo creo que es podemos ver que cuando hablamos algo social o la vida social fuera de la iglesia, la mayoría creo que lo conocen así, una vida social. Pero en sí vemos que la vida social, en general, todos tienen una vida social. Porque si no somos sociales, ¿cómo podemos conversar con otras personas que son sociales? Quiero hablar un poquito de la iglesia. La iglesia que somos nosotros, que es un cristiano, que somos discípulos de Dios, que vivimos para servir a los demás, que debe de ser algo
que nace de nuestro corazón, porque sabemos que la iglesia somos nosotros, para que podamos tener una vida social, vida social dentro y fuera de la iglesia. Creo que tenemos que estar convertidos, la iglesia que somos nosotros, los verdaderos hijos de Dios que caminan en la obediencia. Entonces podemos conocer la justicia social dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero nos vamos a enfocar un poquito más lo que es dentro de la iglesia. Porque si nosotros tenemos que tener la obra de la justicia social, porque si no tenemos esa obra no hemos nacido de nuevo. Pero hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, para el que ha nacido, conoce más, un poquito más de la justicia social. Pero para el que no ha nacido puede ser una palabra de controversia, que sería difícil de entender. Podría decir que para los que no han nacido exactamente y comprenden la palabra, puede decir: andas en el mundo, estás en el mundo. Como la palabra misma dice, nosotros como hijos de Dios estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero vivimos en ella. Pero para poder vivir y caminar conforme a la justicia de Dios, tenemos que ser obedientes, amar a nuestro prójimo, ser servidores, servir en diferentes áreas. No solamente servir, tal vez tienes un ministerio dentro de la iglesia, tal vez eres un líder, maestro, un diácono, sirves en algún área de la iglesia, o tal vez eres un pastor, un ministro. Los verdaderos hijos de Dios caminamos siempre en justicia. Buscamos la justicia, buscamos la paz, buscamos el amor para con nuestro prójimo. Gloria a Dios. Tienes un corazón de servir. A veces las personas dentro de la iglesia no les gusta servir tal vez las mesas. No quieren servir tal vez barriendo la iglesia. Pero hay de todo tipo de personas dentro de la iglesia. Hablo al cuerpo de Cristo. A veces las personas cuando no quieren, bueno, voy a explicarlo de esta forma. A veces el hombre pone, a veces el hombre exige. Pero para exigir y poner y dar órdenes, tienes que ser una persona que da testimonio, que tú haces todo eso, que a veces una persona cuando caminas, cuando tú sirves, a veces a uno no le gusta, pero tú lo haces, porque no lo haces para el hombre, sino lo haces para Dios. Estábamos leyendo en Mateo 25, 35 al 45, ¿verdad? La justicia social. Vamos a ver un poquito lo que significa. Bueno, vimos que servir en todo, en cualquier necesidad, que se muestra el amor a los demás, al prójimo. Gloria a Dios. La iglesia y la justicia social es igualdad. Igualdad como Dios nos creó hombre y mujer, a imagen y semejanza a Él. Pero entonces, ¿por qué el hombre hace distinción de personas? ¿Por qué el hombre marca a su hermana, marca a su hermano? Las ovejas marcan a su pastor.
Y los pastores marcan a sus ovejas. Y los líderes marcan ambos lados. Qué triste. Qué triste. Y a veces decimos que somos la iglesia. ¿Dónde queda la justicia de Dios? Dentro de la iglesia de la justicia social, me ha tocado oír y ver que a veces cuando llega una persona en la iglesia que es de la casa, que es miembro, que es miembro de la iglesia, y a veces viene con una necesidad. Y ya, y las hermanas lo saben, y los hermanos, pero cuando tú miras una justicia que está obrando el Señor en esas almas, nunca haces algo injusto, sino siempre haces algo justo para tu prójimo. Porque hoy en día ven mucho para ir, gloria a Dios, porque eso es lo que nos manda el Señor también, es parte del ministerio. Ver por los huérfanos, ver por los enfermos. Pero tiene que ser algo más que eso para que una iglesia pueda prosperar, para que una iglesia para que una iglesia crezca en amor y en armonía y de paz a los unos con los otros. Porque a veces hay necesidad dentro de la iglesia y no le da la necesidad a los de la iglesia. A veces se lleva la necesidad para otro lado. Y a veces la necesidad está ahí mismo en la iglesia. He mirado y he visto. Y a veces los marcan y dicen, no quiere trabajar, pero tú no sabes realmente lo que está pasando la hermana o el hermano o el recién convertido. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Dónde está el amor de Dios a nuestro prójimo cuando llega un inconverso y está en una necesidad? ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde está el buen pastor? Porque el buen pastor solamente Cristo lo hace todo. Pero cuando eres un hermano, una hermana, un líder, un ministro convertido, tú le vas a ayudar a tu prójimo. Lo poco que tú tienes, tú le vas a dar, le vas a proveer. Pero cuando tú miras que está la necesidad allí y la necesidad lo imparten fuera, estoy de acuerdo que allá afuera también hay mucha necesidad. Pero creo que cuando está en un ministerio y en la iglesia y el pastor o los pastores o cualquier cargo que Dios te ha tenido en el ministerio, debes cuidar a los que te ha dado el Señor, a los que te ha enviado y a los que te ha puesto en la iglesia, dentro de la iglesia, y los que están llegando y los que están allí. Sabemos que los inconversos a veces van y no van, pero no estoy criticando a eso, sino quiero que entiendan un poquito más de la justicia de Dios. A veces no les dan porque no se congrega, no viene. Sabemos que es un inconverso, pero nosotros ya estamos convertidos. Ya sabemos que le es difícil llegar a la iglesia. Ya sabemos que tiene más luchas que uno. También nosotros tenemos lucha, pero nosotros ya comprendemos la lucha. Ya sabemos en las manos de quién estamos. Pero los que están entrando o los que están en el camino y tienen su necesidad económica o cualquier necesidad, a veces uno lo rechaza. Y se va el hermano o la hermana. Y después, ¿por qué se fue la hermana? ¿Por qué se fue el hermano? Porque no te sentaste a hablar con él. O con ella, no te sentaste a escuchar su necesidad. O tal vez simplemente necesitaba a alguien que lo escuchara en un problema.
Pero hoy en día está la mayoría de la iglesia enfocado en las cosas materiales. Amor al dinero. Amor al dinero pierde el alma. No es malo que seas rico y que tengas dinero. Mientras que no le tengas amor a eso, no es malo. Pero le tienes amor, es pecado. Por eso a veces las iglesias pequeñas no crecen. Porque no cuidan sus ovejas. Y tal vez pastores puede decir, quiero que se vaya ese cabrito o esa cabrita porque he escuchado esas palabras y es bíblico. Pero entonces, ¿dónde queda el amor de Dios en ellos? Cuando no es fácil ser pastor. No quiero estar en los zapatos porque sé que es difícil y lo he visto que es difícil. Sé que no son perfectos porque todos tenemos errores. Pero el amor de Dios debe verse y reflejarse en nosotros. Podemos ver la justicia en general. Podemos decir, por ejemplo, la igualdad de los logros profesionales, igual la igualdad de las oportunidades, el bienestar y derechos civiles. Un pequeño ejemplo. Los niños van a la escuela. Los niños tienen el derecho de ser enseñados por igual. Niña y niño. Reciben la misma enseñanza. Mira lo que vemos en Proverbios 21:20. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. La justicia social, pues podemos decir que está basada en los conceptos a los derechos humanos, a la igualdad. Pero la justicia de Dios, de un corazón, del servicio a Dios y para su prójimo, a la cual tú eres capacitado para servir y ayudar a tu iglesia. Pero a veces es injusto. A veces es injusto la justicia social. Porque a veces se dan preferencias. Porque tal vez eres mi sobrino. Tal vez no tienes el don. Pero te doy preferencia. Tal vez a veces hay cosas como preferencias a la persona allegada. Por eso a veces la iglesia no crece. Por eso como pastores son heridos y como las ovejas son heridas. Y a veces las ovejas o los miembros se van de la iglesia. Y a veces los pastores dicen,
No quiero que te vayas, pero si te quieres ir, vete. Esas son palabras hirientes para una oveja. Y también las ovejas a veces también hieren al pastor, pero como pastor hay que hablar o conocer más nuestras ovejas para poder pastorearlas. Pero cuando también necesitamos nosotros en la iglesia necesitamos justicia social, porque necesitamos hablar, dialogar, platicar con nuestras hermanas y nuestros hermanos para edificar la iglesia. Porque a veces usamos la mesa para hablar mal al prójimo. Pero hay que usar la justicia social para edificarnos los unos con los otros, para conocer más a mi hermana, a mi hermano. Me gusta la justicia de Dios. Y volvemos a leer, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me dieron ropa. Gloria a Dios por esta palabra de Dios. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Estuve en la cárcel y me visitaste. Esto es parte de la justicia social de Dios dentro y fuera de la iglesia. Pero primero a los de la casa, para que estén sanos. Para que podamos tener una iglesia en unidad, para trabajar juntos. Sabemos que en la iglesia hay trigo y cizaña. Dice la palabra que deben de crecer juntos. Pero cuando crees en Dios y el Señor está contigo y te está dirigiendo, yo creo que hay más trigo. Pero trabajar juntos, cuidar de mi prójimo, cuidar de mi iglesia, velar por la iglesia. Porque es fácil hablar y no actuar y llevar a cabo. Eso es lo difícil. Sanar la iglesia. Ver por qué aquella persona está desacuerdo con alguna cosa. Hablar con amor, con autoridad. Ahí vemos las necesidades importantes que fueron atendidos por aquellos que fueron apartados como ovejas. Estas son las necesidades en la enfermedad, el hambre, la sed, las vestiduras de los necesitados, las necesidades que estamos viendo. Pero hay más también necesidad de la iglesia. Primero la iglesia en la casa, la iglesia.
Vemos y leemos en el capítulo 37, y le contestaron los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, y sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o al necesitado de ropa y le vestimos. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te rogamos y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. La palabra dice eso, que cuando nosotros ayudamos a nuestro prójimo, al más pequeño, se lo hacemos a Dios. Nuestro trabajo creo que es hablarle la palabra, y Dios se encarga de lo demás, porque vendrá alguien más y le seguirá sembrando la palabra. Otro hermana, otro hermano. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito el fuego eterno, preparados por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo y enfermo y en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Tenemos un Dios justo. Pero primero a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a lo que el Señor que te ha enviado las ovejas para que los pastorees. Primero a ellos. Porque a veces ellos pasan unas necesidades y a veces uno no lo mira. Porque no se sienta a hablar con ellos, porque no le conoce, porque no conoce a sus ovejas. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor, digno de gloria y la alabanza. Dios mismo es el arquitecto del juez justo. Dios ama la justicia y el derecho del amor. De Jehová está llena la tierra. Oh Jehová, en los cielos tu amor, hasta las nubes tu verdad. Tu justicia como los montes de Dios.
tus juicios como el hondo abismo. Quiero leerte Salmos 37:6. Él hará brillar como la luz tu justicia y tu derecho igual que el mediodía. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Quiero hacerte un llamado. Si tú todavía no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, te hago una invitación que hagas una oración de fe conmigo. Repite conmigo en voz alta. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy un pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, yo te quiero decir, bienvenido a la familia de Dios. Las ovejas son de Cristo. Nosotros no nos pertenecen las ovejas. Dios nos ha enviado a cuidarlas, a vendarlas, a amarlas, a escuchar su necesidad, a ayudarle, a ayudar en lo que podamos a nuestro prójimo. Para cuando Él venga, nos encuentre velando y haciendo lo que Él nos mandó a hacer. No hay que confundir el criticar con la exhortación. Es diferente. Pero para el entendido entiende. Pero para el que no, hay que seguir enseñando hasta que Dios le enseñe mismo con su Espíritu Santo, hasta que Dios le revele. Nosotros hemos sido llamados a impartir la palabra y el que convence es el mismo Dios en su Espíritu Santo. Dios le bendiga. Este fue su programa. Quiero tocar tu corazón.